Boca depende del último partido para entrar a octavos de Libertadores. Análisis Boca Cruzeiro. Vamos a darle, papá. ¿Qué onda, gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, el análisis de Boca Cruzeiro, que justamente subo hoy por Libertadores en la Bombonera, que quedó 1-1. Vamos a hacer el análisis de este partido. Sé que es algo que no traigo Boca más que nada, no un equipo argentino. Pero bueno, como no hay otra cosa, este va para el segundo canal, que es el que estoy subiendo mucho lo que son los análisis del fútbol mexicano. Pero que justamente hubo tanto fútbol mexicano que no pude traer esto. Pero en general iba a traer esto, iba a traer la Liga MX, Boca, River de la Liga Argentina y uno que otro equipo más si sale, no el Santos de Neymar u otra cosa, dependiendo obviamente si me da el tiempo de ver los partidos, porque justamente los partidos de Boca y River se juegan entre la tarde, tirando un poco tarde ya noche, como entre las 6 7 de la noche, en hora a donde vivo, en hora México. Se me complica porque a esas horas tengo que hacer muchas cosas, entonces no veo los partidos. Pero bueno, hoy que lo pude ver voy a hacer el análisis de partido. Decir que el jueves, si no ando mal, haré el análisis del Cruz Azul Pumas, que se juega al final de la Liga Mexicana. Y bueno, haré el análisis de ese partido. Y si me da chance el sábado o el domingo. Bueno, no sé si el domingo o el sábado, dependiendo, va a haber pasar muchas cosas que analizo esa fecha porque hay mucho partido. Pero bueno, vamos a empezar con este análisis un poco, no, decir que si te gusta que me sigas, que te suscribas, la verdad, y no mucho más. Como siempre digo, divido un poco en tres partes mis videos, un poco de hablar lo que está viviendo Boca, luego entrar en el análisis y de último el uno por uno. Pues un poco con lo que está viviendo Boca. Justamente Boca, si no ando mal, venía de haber, creo que perdido contra Barcelona de Ecuador, llámame loco, 100% creo que perdió contra Barcelona de Ecuador. Un partido creo que hubo bastantes polémicas, rojas que no eran rojas, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que Boca venía de perder justamente ese partido y que también, si no ando mal, por la Liga Argentina venía de haber perdido en los mata-mata contra Huracán. Se había quedado afuera justamente de local con un Huracán que quedó un 3-1, un 1-1 en los 90 minutos reglamentarios, y le termina metiendo dos goles de penal por unos errores de Dilolo, de su central, y eso hace que Boca termine eliminado de la Liga Argentina, de los mata-mata de la Liga Argentina, más que nada. Y justamente era este partido para redimir, justamente también que River, su clásico rival, hoy en día está o va a disputar la final de la Liga Argentina contra Belgrano. Y bueno, yo creo que se sabe mucho la historia entre River y Belgrano. Belgrano que mandó a la B a River en el 2011, si no ando mal. Y bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, justamente el hincha de Boca que había perdido en la Liga Argentina, River que llegó hasta la final, quería por lo menos una alegría, ¿no? Ganar contra Cruzeiro y así no hacer las matemáticas, porque justamente con este empate creo que Boca está obligado a ganar la U Católica. Creo que si empatan pasa Boca a octavos, pero quién sabe tú, quién sabe. Pero aún así Boca está obligado a ganar porque va a definir del local y es importante llevarse esa victoria para no sufrirla. Pero bueno, Boca tiene que hacer eso el próximo jueves o miércoles, no sé cuándo se va a jugar ese partido. Pero bueno, vamos allá, vamos con el análisis del partido. A ver, los primeros 15 minutos o 20 minutos del partido, los primeros 45 minutos, yo creo que Boca fue completamente superior y dominante. Parecía que eso iba a pasar porque era un Boca que entraba con ganas de ir por el gol, era un Boca que tenía un juego marcado, era un Boca que tenía la posición, era un Boca que atacaba, que generaba peligro, que justamente antes de gol tuvo por lo menos tres jugadas claras para mí, y aún así tuvo que otras jugadas peligrosas. Unos primeros 20 minutos donde Boca fue completamente superior, tuvo el dominio del partido. La primera jugada se genera a través de un ataque de Boca y de un mal despeje del defensor de Cruzeiro que le termina cayendo a Merentiel, que mete el remate, la ataja el arquero, la saca. Luego, otra jugada de Boca a través de un gran Lautaro Blanco que mete el centro desde la banda, le termina primereando Merentiel a la defensa y la termina atajando al arquero, al primer palo casi. Luego, otra jugada de Boca del Pibe Aranda que mete el rematazo, el derechazo desde fuera del área, la ataja el arquero, deja mal el rebote. Jiménez que llega al rebote, le patea y le termina dando al arquero y el arquero la termina atajando. O sea, en menos de 15 minutos ya Boca había generado por lo menos
tres situaciones claras de gol, literalmente. Hasta que el minuto 15 viene el gol, que le terminan dando el gol a Merentiel. ¿Cómo viene el gol? De un córner, iba a decir, un tiro libre, casi por la banda del córner, casi muy cerca del córner. Un tiro libre que ejecuta Paredes, que la termina tan ejecutando tan bien que te digo que tal vez se hubiera metido sin la necesidad de Merentiel, pero Merentiel que va y asegura el gol con a través de literalmente de una patada karateca, termina metiendo el gol y termina anotando el primer gol del encuentro. Y parecía que Boca iba a tener el dominio, parecía que Boca iba a ser más que el Cruzeiro, pero después de sus 20 minutos, hasta el final del primer tiempo, no voy a decir que sufrió, la verdad es que no sufrió, sí tuvo una tajada break importante, pero la verdad es que Cruzeiro no generaba tanto peligro. Empezó a dividirse la tenencia, sí, pero no sufrió Boca, no se le complicó tanto la vida. Pero sí se sintió que Boca empezó a descansar, empezó un poco a dormirse, como que esa gana que había tenido en los 20 minutos había desaparecido después del gol, porque era justamente lo que Boca salió a buscar, el gol, y como que esa hambre se fue. Y así parecía hasta que termina el primer tiempo, donde en los 45 minutos en general Boca fue superior, en los 20 minutos del primer tiempo fue totalmente dominador y parecía que a Boca no le iba a complicar el momento hasta que inicia el segundo tiempo. Obviamente decir que para mí era justo que Boca se fuera con un gol en el entretiempo, tuvo tres jugadas claras más el gol, literalmente cuatro jugadas claras. Entonces, se va a un entretenimiento para mí que hasta podía haber metido gol, si hubiera podido haber metido dos, si hubiera sido más determinante. Pero bueno, Boca se va al entretiempo con un gol a favor, algo parecía que todo iba a seguir así, que no iba a pasar nada más, hasta que el segundo tiempo cambia por completo. ¿Por qué? Porque inicia con un segundo tiempo donde Cruzeiro empezó a tener el dominio, donde Cruzeiro empezó a tener la tenencia, donde Cruzeiro estaba haciendo más y hasta el minuto 54, esos 10 minutos del partido del 45 o 46 hasta el 55, ponele, Cruzeiro tuvo fácilmente dos jugadas clarísimas, pero termina cayendo también el gol de Fagner a través de una asistencia de Bruno. Pero ¿cómo cae el gol? Que es hasta cierto punto polémico, ¿no? Que es lo que mucho hincha de Boca reclama por todas las decisiones arbitrales que se tomaron. Un gol polémico porque el lateral Bruno se termina sacando a su marcador por la banda a través de un control que termina controlándola hasta cierto punto con la mano, pero para mí no es malo. Para mí no es mano. ¿Por qué? Porque la mano está delante de la pelota y es, digamos, hasta cierto punto la pelota busca la mano. Es verdad que la pelota toma un extraño efecto que literalmente se para y eso hace que el control no le vaya mal al jugador Bruno y que termine llegando por la banda. Y la verdad es que también cuando se saca a su marcador queda literalmente con un gran espacio para ir, para alzar la cabeza, incluso llega a tener un tiempo para meter el centro. Fagner, que parecía que el centro no iba a ningún lado, él se mete dentro del área, de primera recibe y la acomoda y mete un derechazo brutal el primer palo y termina anotando el empate del encuentro. Como digo, para mí no es malo, porque termina, mejor dicho, la pelota encontrando la mano del jugador que el jugador a la pelota. Pero bueno, al parecer todo iba a parecer y iba a ser así, pero lo que pasó fue lo consiguiente. Al 68 le termina sacando roja a Henderson, roja directa de una falta a Paredes, que la verdad es que era una falta, era una roja clara. Yo creo que no hay discusión sobre esa roja clara que se genera a través de un ataque de Boca, donde le cae la pelota a Merentiel que va, que gambetea, mete el derechazo, termina atajando el arquero y a través de esa tajada deja un rebote cual llega a Paredes, se termina barriendo para pegarle y el jugador Henderson le termina llegando y le termina metiendo un planchazo, para mí totalmente roja, no debatible. Y bueno, ese momento Cruzeiro se quedaba con 11 jugadores, parecía que por lo menos Boca iba a recuperar algo, ¿no? Ah, pero la verdad es que los primeros, ponele del 70 al 80, los primeros 10 minutos del partido, 10 minutos, del 70 al 80, esos 10 minutos del partido, Boca no aprovechó tanto el estar con un jugador de más, aunque no lo crean. No empezó a ser muy superior ni dominante. Hasta el 80-90 es cuando empezó a tener
más consistencia, cuando empezó a sentirse ese hombre de menos. Y eso pasa en la jugada de Merentiel, una jugada anulada. Y esta es la cosa por la que digo que el primer gol de Farnaf también es no polémico, sino más que nada las decisiones del árbitro. ¿Por qué? Porque el gol anulado a Merentiel que a través de una mano de Delgado, el mediocampista de Boca, a que le termina cayendo la bocha a Merentiel, Merentiel que la pone a colocar, la clava, mete el gol que parecía de la victoria en ese momento al 93, al 90 más 3, y la termina anulando el árbitro por mano de Delgado, porque es bien atrás de un centro. Delgado que se lanza, o mejor dicho, se estaba cayendo, y al caer se le da en la mano, o bueno, eso parece en la imagen. La verdad es que la imagen es muy dudosa, es muy borrosa, no se puede decir que es mano completamente, pero bueno, termina matando la pelota. Eso le deja a Merentiel como si fuera un penal, ¿sabes? Y el árbitro decide tomar la acción de que esa es mano. Ahora, ¿cuál es la cosa? ¿Cuál es la polémica? Para mí no era mano, porque es imposible como quitar la mano de esa forma, ¿sabes? Y si hubiera sido mano esa, para mí también hubiera cobrado la mano del gol de Cruzeiro, la verdad. Y como la mano del gol de Cruzeiro para mí tampoco es mano, esta tampoco es mano. Simplemente el árbitro utilizó diferentes criterios para lo mismo, literalmente. Porque al 96 o casi al final del partido hay un penal para Boca, que es de un centro igual que termina dándole completamente a la mano al jugador de Cruzeiro, termina matando la bocha. El árbitro en vez de ir al bar decide terminar el partido. Y ahí es donde se viene el enojo de Boca más que nada al árbitro, ¿no? Donde tuvo tres jugadas que para mí fueron similares, que se debió utilizar el mismo criterio en todas, pero que utilizó criterios diferentes. En una fue gol, en las otras dos fueron manos, literalmente. ¿Por qué? Porque en las dos formas creo que fueron lo mismo. En el primer gol de Cruzeiro, el balón va a la mano, en el gol de Merentiel, el balón le choca en la mano a Delgado, que se estaba literalmente cayendo y que tenía la mano así, o sea, ¿qué quieres que haga? Y el segundo, si era un penal o por lo menos revisable, que ni siquiera fue a checar eso. La verdad es que fue bastante polémico, las decisiones arbitrales bastante tiradas a un lado, parecía eso, la verdad. Pero en general, si hablamos un poco más de los 90 minutos, yo creo que era un partido que Boca podía haber ganado, empatado, perdido, si te soy sincero, porque siento que Boca en el primer tiempo tuvo el control, no sufrió, pero en el segundo tiempo, si no hubiera sido por la expulsión del jugador de Cruzeiro, te digo que Boca podría haber perdido el partido, porque es verdad que Cruzeiro generó jugadas muy claras, incluso tuvo un mano a mano como al 80 y algo de un jugador que termina atajando a Bray. O sea, Cruzeiro tuvo lo suyo en el segundo tiempo, creo que fue más de Cruzeiro, el primer tiempo un poco más de Boca, y yo creo que el partido hasta cierto punto le puedes decir justo, yo creo que sí, cada uno hizo lo suyo, como uno lo podría haber ganado, el otro lo hubiera podido haber perdido, y viceversa. Entonces vamos un poco al uno por uno para finalizar esta wea, y no mucho más, no mucho más, ya está, me estoy durmiendo, huevo. Por parte del arco de Boca estuvo Bray en el arco. Tuvo muy buenas atajadas Bray, muy importantes. Blanco, que creo que fue uno de los mejores en ataque si hablamos de los laterales. Costa y Di Lolo estuvieron más o menos. Braida estuvo mejor que Weigan, eso 100%. Aranda, estuvo bien Aranda, la verdad. Delgado también estuvo muy bien Delgado. Paredes yo creo que fue uno de los mejores. Belmonte estuvo ahí más o menos. Merentiel estuvo bien y Jiménez estuvo más o menos para mí. Por parte de Cruzeiro, Octavio el arquero tuvo muy buenas atajadas, la verdad. Fagner estuvo bien. Fabricio y Jonathan, si no ando mal, estuvieron bien. Kaiki, la verdad, no se mencionó mucho. Romero estuvo bien. Herdenson, que la verdad estuvo bien, aunque le sacaron esa roja. Rodríguez, Pereira y Kristen también estuvo bien. Y Keilo Jorge, creo que así se llama, también estuvo bien. La verdad es que fue un partido en donde los dos 11 estuvieron bien, estuvieron decentes. Como te digo, en una parte fue Boca, en otra parte fue Cruzeiro, pero no mucho más. Espero que les haya gustado este video. Sé que fue un análisis muy en corto, pero bueno, no soy una persona que ve mucho a Boca, entonces no te puedo analizar un análisis muy profundo.
Pero siempre voy a estar acá. Y si hablamos de análisis como tal de fútbol, es otra cosa. Si hablamos un poco del uno por uno, estoy gaga. Y si hablamos un poco más de la previa o de lo que pasa en ciertos clubes, también estoy gaga. Perdónenme. Bosteros, la verdad. Pero espero que les haya gustado y no mucho más. Nos vemos en la próxima. Como siempre, suscríbanse si les gusta, dejen su like. Adiós. Chao, chao. Chao, gente. Chao.